Ya, está grabándose, entonces, por favor. No puede cantar. Muy fea. No, no es muy cristiana. Oh, no, es mucho. Es para la bella que tenga Llena de odio. con los hombres, la mujer, ¿verdad? Sí, para hacer esa canción tiene que haber tenido dolor y mucha rabia. Ya, la rata inmunda. Oh. Bueno, en los sacrificios no se podían presentar ratas, está claro. ¿Qué animales podían presentarse? Estamos hablando, hoy día vamos a hablar del sacrificio de paz, ¿ya? Y lo que tenemos que entender del sacrificio de paz es que había diferentes sacrificios, unos de los que se comían y otros que no se comían. Estos son de los que se comían. Es como que nos invitan a un asado. Y cuando nos invitan a un asado, es un asado de celebración. Pero hay un rito que hay que hacer. Se lleva el animal y se degolla el animal, se toma la sangre del animal, se va la sangre a la base del altar, se toma los riñones y la grasa del interior del animal, se pone en el altar eso y se quema, y el resto del animal, lo que queda, se reparte con el sacerdote y con la gente y la familia que está haciendo el sacrificio. Y se hace básicamente, después se lleva para la casa y se hace una cacerola, una cocción en la olla, ¿ya? Entonces, el sacrificio de paz no tiene que ver con limpiar el pecado, ni tampoco tiene que ver con perdonar, ni nada. Ya el perdón se realizó, ya está todo solucionado con Dios, ahora vamos a celebrar con Dios, ¿ya? Y por eso se llama sacrificio de paz. Ya, vamos a ir al capítulo 5 del libro, y vamos a leer el libro. Y dice, el sacrificio de paz, conocido como Sheba o Sheba. ¿Cuál es el número? El capítulo 5, página número 5. Sí, pero la página. El número de la página. Es el 46. 46. Ya, estamos hablando de los sacrificios, en este caso de un sacrificio que no tiene que ver con el pecado, es un sacrificio que tiene que ver con celebración. La página 46. Sí, pero tendremos el mismo nuevo libro, ¿quién sabe? Sí, el mismo. A verlo. Voltéamelo. Sí, el mismo. Sí. Entonces, el sacrificio de paz es un sacrificio de celebración. No tiene que ver con el pecado, no tiene que ver con limpiar el pecado, sino que ya está la limpieza hecha de la persona. Entonces, como está la limpieza hecha, puede presentar este sacrificio, ¿ya? Y comienza diciendo, el sacrificio de paz, conocido en hebreo como Seba Shelamim, formaba parte del sistema de sacrificios y ofrenda del Antiguo Testamento, específicamente en el ámbito cultural y religioso del Antiguo Israel. Este conjunto de sacrificios tenía su base en la ley de Moisés, siendo el libro de Levítico el manual litúrgico principal, donde se describen pormenorizadamente las distintas clases de sacrificios, así como sus requisitos y propósitos espirituales. En el caso del Seba Selamín, esto no se centraba en la expiación del pecado, como sucedía, por ejemplo, con el ritual por el pecado o el ritual por la culpa, que son otros tipos de rituales en el que también se mataban animales para limpiar el pecado o para solucionar una deuda. Sino que este sacrificio se enfocaba en celebrar, en celebración, en fiesta. ¿Y qué se celebraba? La comunión del pueblo con Dios. O sea, vamos a celebrar la amistad que tenemos con Dios, ¿ya? La palabra hebrea shelamim se relaciona con shalom
que en su sentido más profundo no significa solamente ausencia de conflicto, y esto es importante, sino también plenitud, integridad, bienestar, prosperidad y armonía con Dios y con la comunidad. Es como cuando tenemos un amigo, bueno, y estamos bien con ese amigo, eso es paz, ¿ya? Y básicamente el principio es, Dios es ese amigo nuestro, y podemos sentarnos a celebrar con Él, ¿ya? Por lo tanto, el sacrificio de paz es una expresión tangible de la calidad de la relación entre el adorador y Yahvé, el Dios de Israel. Ya, o sea, tengo un amigo mío, que es Dios, y que estoy celebrando con Él la amistad, y yo le estoy adorando y reconociendo lo maravilloso que Él es. Lo hago a través de un sacrificio de paz. Este sacrificio se come, ¿ya? Este sacrificio se come. Es importante, no está relacionado con el pecado. Pregunta 1. ¿Cuál es el propósito principal del sacrificio de paz en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento? 1. Expiar los pecados. ¿Eso es cierto o no es cierto? No. Señora Cecilia, ¿es cierto o no es cierto? No. Recordar la ley de Moisés. Tampoco. La letra D, proveer sustento para los sacerdotes. No. Y así terminamos la clase. Buenos días. Nos vamos. Ya ven la clase tan fácil. Se acabó de venir. No, hombre. Si así fueran todas. Terminamos la clase, dice. Qué malo. Yes. Entonces, así terminamos la clase en este minuto. Y empezamos la otra. Empezamos la otra. Buenos días. Ustedes igualmente. Entonces, querida hermana, lo que menos va a pasar aquí es no tener risa en algún minuto. Sí. Sí. ¿La conoces? No, ¿No? no sé usted. ¿Te están saludando también? Entonces, la pregunta, vamos en la página 43. 43. ¿Sí? ¿Está bien? 46 dijo la... 46, disculpa, 46. 46. No, ya ven. Me van a quedar Yo pensé que venía dormido, pero No, no, 46. Sacrificio de paz y de... Sí, y vamos contestando la pregunta. Y la pregunta número 1, ¿cuál es el propósito principal del sacrificio de paz en el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento? Y dijimos que el sacrificio de paz no es expiar los pecados, y estábamos contestando que es la letra B de burro, ¿ya? B de burro o de burra, como usted quiera, ¿verdad? Y yo ya Se- las tengo contestadas, ¿no la habíamos visto o la estamos repitiendo? Estamos repitiendo. Ah, ok. Celebrar la comunión con Dios. Pregunta 2. ¿Qué significa la palabra Shelamim en su contexto más profundo? Sacrificio, letra B, paz y reconciliación. C, plenitud, bienestar y armonía. D, ofrecimiento de animales. E, perdón de pecado. Y aquí es una pregunta con trampa. La B y la C tengo yo marcadas. Sí, tendría que ser la B y la C. ¿Ya? B y C. ¿Ya? Regulaciones y variedad de animal. Aquí es importante. ¿Por qué? Porque nos indica qué animal puede ir y qué no animal no puede ir. La legislación sobre el sacrificio de paz se halla principalmente en Levítico 3. En este capítulo, la ley establece que, 2 puntos, el animal debía ser sin defecto. O sea, estamos mal. Nosotros no podemos ser. Estamos llenos de defectos. Es decir, debía cumplir con ciertos estándares de perfección física, pues solo lo mejor era digno de ser ofrecido al Señor.
A diferencia del holocausto, que solo admitía machos sin defecto, acuérdense, eso es importante. El holocausto era un tipo de sacrificio en que, está relatado en Levítico capítulo 1, en que solo se aceptaban machos sin defecto. El sacrificio de paz podía ser tanto macho como hembra. Levíticos 3:1, Levíticos 3:6. Esta mayor flexibilidad era significativa, mientras el holocausto subrayaba la totalidad de la entrega a Dios al consumirse enteramente en el altar. El sacrificio de paz, al permitir tanto la participación del sacerdote como del oferente en la carne del animal, apuntaba a una comunión más amplia y accesible. Acuérdense, hay sacrificios que se comen y de los que no se comen. Y uno en Levítico capítulo 1 era de los que no se comía, el holocausto. Se degollaba el animal, se sacaba la sangre, se ponía la sangre alrededor del altar. Después, en el holocausto, se ponía todo el animal desmembrado sobre el holocausto y se quemaba todo. Esto era todo para Dios. El holocausto es de adoración, tampoco tiene que ver con expiación del pecado o limpieza del pecado. Tiene que ver con que Dios acepta la adoración. ¿Ya? Dios acepta la adoración y nosotros le entregamos. La limpieza del pecado es previa en un ritual que se llama ofrenda por el pecado. ¿Ya? Jatá. ¿Ya? Jatá. ¿Ya? Y esa jatá permitía limpiar el altar y poder ofrecer el holocausto. Y el jatá permitía limpiar el altar y ofrecer el sacrificio de paz. ¿Ya? Jatá se llamaba al ritual de limpieza. Ok. Tercer punto. Las especies animales contempladas incluían ganado vacuno, o sea, las vacas y los toros. Becerros son los toros jóvenes, ¿eh? Sí. Y el rebaño, ovejas, corderos, cabras. Acuérdense que los corderos son ovejas de 1 año. Acuérdense también que los carneros son ovejas de 2 o más años. ¿Ya? Podrían ser hembras o machos. ¿Dónde podía ser solo macho? ¿En qué sacrificio era? ¿Solo machos? No. Solo machos, lo acabamos de leer. ¿En el holocausto? En el holocausto. Y acá podían ser, no importa, o sea, podían ser cabras, ovejas, toros, y que no importa si la edad, y no importa, no indica la edad, pero tenía que ser sin tacha. Mientras más viejitos estamos, más problemas presentamos. Entonces, ¿cierto? Se ríe todavía. ¿Por qué lo mira Y él? se ríe. Discriminación. Discriminación. No, yo estoy hablando por mí, y me duele las rodillas, despierto con los hombros así, parece que no descansé. Entonces, mientras más avanzamos la edad, más complicaciones aparecen. Entonces, tenía que ser, en el caso del sacrificio de paz, no importaba si era hembra o mujer, o tenían que ser vacas o toros, becerros o cabras o cabros u ovejas, ¿ya? Podrían ser machos o hembras en el sacrificio de paz. Digo de nuevo, sacrificio de paz, porque en el jatá o la ofrenda por el pecado no podía ser un cordero macho, ¿ya? Acuérdense, no podía ser un cordero macho. Y eso es importante, porque el cordero se utilizaba para los sacrificios de paz, pero también se utilizó para la Pascua, que tiene las características de un sacrificio de paz, porque la gente comía el corderito. El primer corderito, la primera Pascua fue asada, pero las siguientes Pascuas fue cocida en cacerola,
en olla. ¿Ya? Eso es interesante. ¿Ya? ¿Por qué es interesante? ¿Qué dice el católico hoy día? ¿Se come carne o no se come carne? ¿Ya? ¿Y qué dice la Biblia? Ese día se come un corderito. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesucristo estaba celebrando la Pascua. Cuando dice, vamos a preparar la Pascua, están refiriéndose a preparar el corderito que nos vamos a comer el día de la cena pascual. El día de la cena pascual, en la mesa del Señor, había un cordero, cocido en cacerola. Interesante, ¿eh? Ya, bueno, después nosotros distorsionamos todo y cambiamos todo, pero la Biblia decía esto. Estas regulaciones aparecen con claridad en Levítico capítulo 3, versículo 1 al 6. Capítulo 3, versículo 1 afirma: si su ofrenda es un sacrificio de paz, si la ofrece de ganado vacuno, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto delante del Señor. Y en Levíticos 3:6 leemos: si su ofrenda como sacrificio de paz al Señor es del rebaño, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. La insistencia en la ausencia de defectos implicaba que el oferente debía presentar un animal que representara calidad, integridad y respeto hacia Dios. ¿Está claro? Levítico 3 pregunta: ¿qué tipo de animales podían ofrecerse en el sacrificio de paz? ¿Solo machos sin defecto? Estamos hablando del sacrificio de paz. ¿Dónde se eran solo machos? ¿En qué sacrificio era? Todos machos. El holocausto. Letra B, machos o hembras sin defecto. Letra C, solo ovejas y cabras. Letra D, animales defectuosos del rebaño. Letra E, solo vacas. La B, machos y hembras sin defecto. Exactamente. Ok. Pero acuérdense, tenían que ser o vacas o toros, cabras u ovejas. De esto eran los que se ofrecían. Pregunta 4. ¿Cuál es la diferencia clave entre el sacrificio de paz y el holocausto? El sacrificio de paz no usaba sangre. El sacrificio de paz permitía la participación del oferente en la carne. El sacrificio de paz debía realizarse fuera del campamento. El holocausto incluía hembra y machos. El sacrificio de paz no necesitaba ser perfecto. ¿Cuál es la diferencia entonces? El sacrificio de paz permitía la participación del oferente en la carne. Ok. ¿Ya? Diferencias de otros sacrificios del sistema levítico. El sacrificio de paz se distingue con claridad de otros sacrificios. Por ejemplo, el holocausto requería un macho sin defecto y se consumía totalmente en el altar. Se quemaba, quiere decir consumía ahí, simbolizando la adoración y la total consagración a Dios. Entonces, si vamos a hablar del holocausto, tenemos que pensar que era enteramente quemado el animal. Todo quemado. Y eso todo quemado no tenía relación con el pecado que fuera limpiado. El pecado que fuera limpiado tenía relación con la que se llama jatá, ofrenda por el pecado. Cuando estamos hablando de holocausto, estamos hablando de adoración. ¿Ya? ¿Por qué se puede presentar adoración? Porque antes de presentar el holocausto se presentó una ofrenda por el pecado que limpió el lugar de donde se presentaba el holocausto para purificarlo. Acuérdense que cuando queremos tomar un café y vemos que el vaso está sucio, ¿qué hacemos? Lo limpiamos. Ok. O lo cambiamos. O limpiamos o lo cambiamos. En el caso de cuando yo voy a presentar un holocausto, veo mi corazón, veo mi vida y digo, oh, está sucio. ¿Ya? ¿Y qué tenía que hacer? Presentar una ofrenda, jatá, ofrenda por el pecado, para limpiar el lugar donde yo iba a presentar el sacrificio. Y después que limpiaba, yo presentaba el sacrificio. Entonces, como Dios veía que yo había limpiado, que yo había presentado el sacrificio conforme a lo que Él dice, entonces Él aceptaba mi ofrenda. Porque la ofrenda, el sacrificio se completa no cuando yo lo presento,
sino cuando Dios lo acepta. ¿Ya? Yo presenté un sacrificio. Acuérdense, Caín y Abel. Caín viene y presenta un sacrificio. Abel viene y presenta un sacrificio. ¿Cuál de los dos fue aceptado? El de Abel. Entonces, ¿qué sacrificio cuenta? El de Abel. El otro fue rechazado. Y entonces, el sacrificio por el pecado o por la culpa, acuérdense que ahí cuando habla sobre sacrificio por el pecado tenemos que cambiar la palabra por ofrenda o ritual, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la Biblia no está asociada, en la Biblia, en Levítico particularmente, no está asociada la palabra por el pecado con la palabra sacrificio. Por el pecado es una ofrenda, ¿ya? Que es diferente al sacrificio. Si ustedes me dicen por qué, hay que profundizar más, pero la Biblia nunca llama al hatá seba hatá, que seba es la palabra para sacrificio. No dice sacrificio por el pecado como en nuestro español lo estamos usando. Lo que dice la Biblia es solamente por el pecado. Entonces, también le llama ofrenda por el pecado entonces, eliminen esa palabrita que dice sacrificio por el pecado y póngale ofrenda por el pecado. Parece que no es importante, sí, pero lo que pasa es que esta ofrenda por el pecado es para limpiar el altar para después presentar el sacrificio. ¿Ya? Por eso hace la distinción en la Biblia. Primero se limpia y después se presenta el sacrificio. Por eso no le llama sacrificio por el pecado, sino ofrenda por el pecado en Levítico. Y lo mismo que el concepto de la culpa, no le llama sacrificio por la culpa, le llama ofrenda por la culpa. Bueno, el sacrificio por el pecado o por la culpa se enfocaba en el uso de la sangre para la purificación y el establecimiento de la relación quebrada por la transgresión. Estos últimos incluían rituales específicos con la sangre, como la aplicación sobre los cuernos del altar o la quema del cuerpo fuera del campamento. Y aquí hay un error. De nuevo, tengo que corregir. Recuérdame el video. ¿Cuál es el error que hay que corregir? El sacrificio por el pecado, que ya me equivoqué de nuevo. ¿Por qué me tiendo a equivocar? Porque todos los teólogos, todos los maestros y todos los personajes que he leído le llaman sacrificio por el pecado. ¿Ya? Solo que yo quise buscar en el griego y en el hebreo esa asociación de la palabra y no la encontré en la Biblia. Con un programa que tengo. Y no hay, ya. Primero, ese es el primer error. Se llama ofrenda por el pecado. El segundo error es que la ofrenda por la culpa no se usa la sangre para poner sobre los cuernos del altar. Fíjense, acá dice el sacrificio por el pecado o por la culpa. No, son dos ofrendas distintas. Una, la ofrenda por el pecado, se utilizaba la sangre para limpiar el altar. En las puntas del altar se limpiaba. La otra, la ofrenda por la culpa, no. Se tomaba la sangre, se ponía la sangre alrededor del altar, como en el caso del sacrificio de paz, pero la carne se le daba por entera al sacerdote en la ofrenda por la culpa. Y acuérdense que restituía la deuda a la persona que yo le debía. Por ejemplo, le debo $1,000 a Juan, entonces yo me acordé que te debo $1,000. Entonces yo voy delante de Dios y digo, le debo $1,000 a Juan. Y Dios me dice, sí, pecaste contra Juan y pecaste contra mí. Entonces tienes que presentar una ofrenda y al mismo tiempo tienes que devolverle los $1,000 a Juan y darle un 20% extra a Juan. ¿Por qué? Porque te quedaste con su plata y hiciste algo indebido. Tienes que pagarle $1,200 a Juan. Entonces yo voy donde el tabernáculo y digo, ¿sabes que le debo plata a Juan? ¿Tienes el dinero para pagarlo? Sí, tengo los $1,000 más 200. ¿Y trajiste el carnero para la ofrenda por la culpa? Sí, porque también le debes a Dios. Y yo soy el representante de Dios, dice el sacerdote. Sí, te lo traje también a ti. Entonces traigo el carnero, degollo el carnero, le doy la sangre en el costado del altar,
saco los riñones, la grasa, la cola, también aquí está incluida la cola, y la quemo sobre el altar, y toda la otra carne se va para el sacerdote. Porque así yo también pago o restituyo a Dios con lo que yo me había quedado. Porque cuando yo me quedo con algo de un hermano, me quedo con algo de Dios. ¿Sí? Le debo a Dios también. Entonces le doy el carnero al sacerdote y le pago $1,000 más el 20% a Juan. Eso se llama ofrenda por el pecado, que es diferente a ofrenda, disculpe, me equivoqué de nuevo. Eso se llama ofrenda por la culpa, que es diferente a ofrenda por el pecado. En la ofrenda por el pecado, yo degollo el animal, derramo alrededor y después en las puntas y purifico el altar. Eso es ofrenda por el pecado. La ofrenda por la culpa es solucionar el problema que tengo con mi hermano. ¿Ya? ¿Está claro? Espero. Entonces vamos a seguir viéndolo una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. La ofrenda por el pecado se llama Hatá, la ofrenda por la culpa se llama Hasham. ¿Ya? Y no se preocupen si no lo entendieron ahora, porque vamos a estar todo el año hablando de esto. Hatá, Hasham, sacrificio por la paz, y vamos a después explicarlo todo esto es importantísimo, porque todo el Nuevo Testamento se explica a través de estas ofrendas y sacrificios. Si no tenemos claro estas ofrendas y sacrificios, no vamos a entender el Nuevo Testamento. Es como si yo le quisiera enseñar a calcular 3 por 4, 12, 2 por 3, 6, sin haberle enseñado a sumar. ¿Ya? Es como si quisiera enseñarle a calcular sin enseñarle los números. ¿Ya? ¿Cómo? Ya. Por el contrario, el sacrificio de paz, volviendo al párrafo que sigue, por el contrario, en el sacrificio de paz, la sangre se rociaba alrededor del altar. No se utilizaba para expiación del pecado. Esta ofrenda no significaba remoción de la culpa, sino la confirmación del pacto, la expresión de gratitud, el cumplimiento de votos y la celebración de armonía con Yahvé. Estas cosas se podían hacer entonces. Confirmar un pacto, expresar gratitud, el cumplimiento de votos y la celebración de la armonía con el Señor. Su propósito era realzar la naturaleza festiva y comunal de la relación entre Dios y el pueblo. Entonces, si voy a hacer un sacrificio de paz, voy a ir, oh Señor, yo soy un culpable de todo esto, o voy a ir, vamos a celebrar, vamos a tener una comida, vamos a tener un cordero entre nosotros y vamos a celebrar. ¿Cuál sería la actitud en el sacrificio de paz? ¿Esta o de celebración? Exactamente. Porque esta, por culpa, es cuando es la ofrenda por el pecado. El día se llama en la Biblia día de expiación, es cuando es por culpa, y ese día no se come nada, día de ayuno. Pero en una sacrificio de paz, días de celebración, donde se junta la familia a comer. ¿Ya? Y la Pascua y la Cena del Señor es eso. Nos sentamos a celebrar el triunfo de Jesús, que murió y resucitó. Es un día de celebración. La Pascua es un día de celebración, que celebramos la libertad. Pregunta 5. ¿Qué elementos del sacrificio de paz lo diferenciaba del sacrificio por el pecado? El sacrificio de paz se consumía totalmente en el altar. Acuérdense, la pregunta está mal de nuevo. La pregunta debe ser: ¿qué elemento del sacrificio de paz lo diferenciaba de la ofrenda por el pecado? ¿Ya? El sacrificio de paz se consumía totalmente en el altar. ¿Era así? ¿Se consumía totalmente en el altar el sacrificio de paz? ¿Sí o no? ¿Cuál se consumía totalmente en el altar? El del pecado. Las voy a golpear a todos. ¿Cuál se consumía totalmente en el altar? Es el holocausto. Uh-huh. Adoración. Adoración. Ya. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque ustedes van a escuchar predicadores, maestros de la Biblia, así, maestros, que uno dice, ay, me gustaría, yo lo digo, me gustaría saber lo que él sabe.
pero confunden el hatá con el hasham, con el holocausto, con el sacrificio de paz, y lo hacen uno solo. No hacen diferencia entre, no, espérate, aquí era un animal, este otro animal y este otro animal. No tienen ni idea de qué tipo de animales se sacrifican, en qué tipo de... ¿Me comprenden? Entonces uno tiene esta distorsión porque los propios maestros que hemos escuchado, leído, aprendido, la tienen la confusión. ¿Y qué yo estoy haciendo con ustedes? Confundiéndolos más. Pues sí. Pues sí. Mostrándoles la confusión que tenemos. Claro. No, ¿Ah? estamos confundidos todos, ¿no? Ya, sí. Entonces, primero, el holocausto es el sacrificio que se consumía totalmente en el altar. Eso es como... ¿Ya? A todo esto, el hatá, los restos del animal, no se quemaban en el altar. Se quemaban fuera del campamento. ¿No? Porque nada relacionado con el pecado podía presentarse en el altar. Si yo tengo la ofrenda por el pecado, que se llama hatá, derramo la sangre, pongo sobre, limpio, purifico, entonces agarro todo el animal y pongo fuera. Acá malo afuera es ese. Entonces fíjense, está el sacrificio de paz, que ahí yo como, ¿ya? Pero no se quema entonces todo en el altar. Entonces la letra B, la sangre del sacrificio de paz se rociaba alrededor del altar, no para expiación. Y es importante, no para expiación. Cuando la sangre se derrama alrededor del altar, es símbolo de estamos unidos al pacto. ¿Ya? Alrededor del altar, es decir, el pacto. Acuérdense del pacto que se hizo con sangre, por la sangre. Esta habla de nuestro pacto con Dios. Bueno, la letra, ¿qué elemento del sacrificio de paz lo diferencia del sacrificio por el pecado? La letra B. La sangre del sacrificio de paz se rociaba alrededor del altar, no para expiación. Ya, pregunta 6. ¿Cuál era el propósito? La respuesta es B, de burro. ¿Cuál es el propósito? Pregunta 6. ¿Cuál es el propósito principal del sacrificio de paz? Y acá también se confunde, porque hablan del sacrificio de paz diciendo que es para expiación de los pecados personales. ¿Es para eso? ¿Está claro? No. B, confirmación del pacto y celebración de la comunión. Sí. Letra C, ¿cuál es la ofrenda que es para purificación del santuario? Pregunto yo. La respuesta correcta es la letra B. Pero pregunto, la letra C, purificación del santuario. ¿Qué ofrenda o sacrificio purifica? Por el pecado. Y en el hebreo se llama hatá. ¿Ya? ¿Cuál es? Purifica. ¿Ya? ¿Y cuál es la ofrenda que restituye de ofensas? Ya, anótenle al lado de purificación del santuario, hatá. Y restitución de ofensas, ¿cuál sería? ¿Qué ofrenda sería? Fíjense, no le llamé sacrificio, le llamé ofrenda. Ofrenda por la culpa. O hasham. También anótenle. Ofrenda por la culpa, restitución de las ofensas. Y adoración en días solemnes. Adoración en días solemnes generalmente era un holocausto. Ok, proceso ritual. ¿Qué significa la palabra seba? Acuérdense, sacrificio. Selamín, paz. Y por eso es el desarrollo del seba selamín, o sea, del sacrificio de paz. Constaba de varias etapas, cada una con un profundo simbolismo. El adorador lleva al animal a la entrada de la tienda de reunión, el tabernáculo en el desierto o posteriormente el templo de Jerusalén. Este acto ya era significativo. La persona se acercaba al lugar
donde Dios había prometido manifestar su presencia, un espacio sagrado y apartado. Según Levíticos 3:2, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la entrada de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre sobre el altar alrededor. La presentación reconocía que el encuentro con Dios no era un mero formalismo. Por el contrario, el oferente se dirigía a aquel que garantizaba la paz y la prosperidad del pacto. Traer el animal al umbral del lugar sagrado representaba el deseo de disfrutar de comunión con el Altísimo. Imagínense esto, es esto. Si tú, el presidente del país, fuera de tu agrado, ¿ya? Y tú lo admiraras, ¿ya? Lo admiraras mucho, porque ha hecho las cosas bien, supongamos eso. Y tú tienes la posibilidad de invitarlo a tu casa, ¿ya? A una comida. Entonces tú agarras el animal y vas delante del presidente y le dices: presidente, comamos un asado. Y yo pongo las chelas. Imagínense eso. Ya, aquí está el corderito y vamos a un asado. Y yo lo admiro mucho. Y él me dice: ya, póngale fecha. ¿Ya? Y el presidente acepta mi invitación y celebramos con el asado. ¿Ya? Supongamos que es el presidente Bukele. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces, eso es con Dios. Con Dios voy y me dice: ¿quieres pasar un rato conmigo? Sí, Señor. Bueno, vamos con el cordero, o con la cabra, o con la oveja, o con lo que sea. Y yo voy delante de él y lo presento y digo: acuérdense, es un sacrificio de paz. No tiene relación con el pecado, este sacrificio de paz. El que tiene relación con el pecado es el jatá, o ofrenda por el pecado. ¿Ya? En el jatá no se come nada, pero en el sacrificio de paz es una comida de celebración. Entonces voy, pongo la mano sobre el animal, degollo el animal, el sacerdote toma la sangre, rocía la sangre, sacrificio de paz, saca los intestinos, la grasa y los riñones, los quema sobre el altar, y el resto le da un pedazo al sacerdote, y todo el resto de la carne me la llevo para la casa a cocinarla. Ya, todo eso es celebración, sacrificio de paz. ¿Estamos? No tiene relación con el pecado. ¿Ya? Porque ya habíamos solucionado el tema del pecado. ¿Con qué? Ofrenda. Porque acuérdense, para poder presentar yo el sacrificio de paz o un holocausto, yo tengo que haber limpiado el lugar con una ofrenda especial que se llamaba ofrenda por el pecado, y que en el hebreo era jatá. Acuérdense el ejemplo: si está el vaso sucio, tengo que lavar el vaso. ¿Y cómo lavo el vaso en este caso? Con un ritual que se llama ofrenda por el pecado, en hebreo jatá. Después que está limpio, puedo echarle agua al vaso y me puedo tomar el café. Y esto sería el sacrificio de paz que hice con Dios. Pero primero necesito limpiar y después la celebración. Es como la vida. Hay que lavar los platos primero antes que servir la comida. Bueno, hay que limpiar, y fíjense en lo que hace Dios con nosotros. Dios nos limpia primero. Y ahora dice: ahora celebremos. Ahora puedes adorarle. Pero primero necesita estar limpio. ¿Y cómo somos limpiados? Por Cristo, por su muerte, por su resurrección. El perdón de nuestros pecados en Cristo. Y como hemos sido perdonados en Cristo, podemos
celebrar con Él y adorarle, porque estamos limpios. ¿Ya? Ese es el principio. Primero limpio y después adorar. Si no estás limpio, no adora, porque tu adoración no es aceptada. Acuérdate. Plata y después solo cambia. O en este caso estamos hablando del sacrificio de paz. ¿Ya? Entonces, como, acuérdense, yo puedo presentar un sacrificio, pero si Dios no lo acepta, no está completa. Para que yo presente un sacrificio tengo que estar limpio. ¿Por cómo estoy limpio? Por la sangre de Jesucristo, su Hijo, que fue derramada en la cruz y por la cual se presentó en los cielos. Él entró a los cielos por su sangre. Y el camino está marcado a los cielos para nosotros ser adoradores por la sangre de Cristo. Y por la sangre de Cristo nosotros estamos limpios. Y por Cristo mismo nosotros somos adoradores. ¿Ya? Podemos cerrar los ojos o con los ojos abiertos y decirle: Señor, te doy gracias. Y Dios me escucha. Ok, aquí hay un punto 2 importante. La imposición de manos sobre la cabeza del animal tenía un significado, tenía un múltiple significado. Este gesto mostraba que el animal pertenecía al oferente. Era una manera de indicar posesión personal y transferencia simbólica. El animal representaba al oferente en el altar. Levíticos 3:2 repite la importancia de esta acción. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Además, al imponerle las manos, el adorador expresaba pertenencia y que lo que se entregaba a Dios no era algo ajeno o defectuoso, sino lo mejor de su propiedad, un reconocimiento de la provisión divina y una respuesta de gratitud. ¿Ya? ¿Por qué acá no significa transferencia de pecado? Porque el problema del pecado ya está solucionado. ¿Con qué? Con la ofrenda del pecado, que se llama Jatá. Acuérdense, el problema del pecado está solucionado. Limpiamos el lugar y después podemos presentar el sacrificio de paz. Entonces, acá no significa transferencia de pecado, porque no está solucionando el problema del pecado. ¿Por qué no lo está solucionando? Porque ya estaba solucionado. Este es, por decirlo así, hay un primer animal que se había ofrecido para limpiar el lugar, la ofrenda por el pecado. Ok, limpiar el lugar. Ya está limpio, ya está, no hay problema con el pecado. Y ahora viene esta segunda ofrenda, un sacrificio de paz. ¿Ya? Entonces, este sacrificio de paz no soluciona el problema del pecado. ¿Por qué? Porque el problema del pecado ya había sido solucionado. ¿Con qué? Con el Jatá. ¿Noten el orden? El Jatá soluciona el problema del pecado, la contaminación. Después viene la celebración, en la cual puedo comer del animal que estoy presentando. ¿Alguna duda? Bien dudosa, porque aquí dice en Levítico 3:3, a lo mejor no le entendí yo a usted, pero aquí dice que luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las extrañas. O sea, que ¿cuándo era que se quemaban esos afuera del...? No, eso no. ¿No? No. ¿No es esto? No. Sacrificio de paz y ofrenda por el pecado. Son dos animales que se mueren distintos. En Levítico 3 solo estamos hablando del sacrificio de paz. Y el proceso del sacrificio de paz era: tomo el animal, lo degollo, obtengo la sangre, va la sangre alrededor del altar, después abro el animal, saco el intestino, la grasa, los riñones, lo pongo sobre el altar, ya, sobre el altar para quemar esa parte, porque esa parte es de Dios, y la carne, un trozo de carne para el sacerdote, y todo el resto para la casa.
y que se va a cocinar en una cacerola. ¿Vamos? Eso es sacrificio de paz. Pero si tú tienes problemas con, acuérdense, pecados involuntarios, Pecados involuntarios. pecados involuntarios, la lepra, tocar muertos o Flujo de la sangre. regla, flujo genital en general. ¿Ya? Estos tres, pecados involuntarios. Si es que tú has pasado por esto, tienes que presentar previamente al sacrificio de paz una ofrenda por el pecado, que es otro. Son dos distintos. Levítico 3 solo está hablando del sacrificio de paz. La ofrenda por el pecado es, yo presento el animal, que debía ser, en el caso del pueblo común, una cordera, cordero hembra, o una cabra hembra. Y degollo el animal, saco la sangre alrededor, tomo la sangre, la esparzo por las 4 puntas, ¿ya? Y agarro el animal, también los intestinos, la grasa, y la pongo sobre el altar, ¿ya? Lo mismo que hice con el sacrificio de paz, está ahí. Pero todo el resto del animal, afuera quemarlo. Son dos sacrificios distintos. Pero si confundimos los sacrificios, perdón, a este no se le llama sacrificio, se le llama ofrenda por el pecado. Pero si confundimos los sacrificios, nos confundimos. Ofrenda por el pecado, primero, es para limpiar el lugar. Acuérdense, el vaso está sucio. Lo lavo. ¿Con qué lo lavo? En este caso el vaso es el altar de bronce. ¿Con qué lavo el vaso? ¿Con este o con este? Con la ofrenda por el pecado. Ok, ya lavé el vaso, o sea, el altar. Y después, ¿qué puedo presentar? Porque, y aquí es importante que entendamos esto, hermanos. ¿Cuál es el propósito de solucionar el problema del pecado? Ser un adorador. Tu pecado ha sido perdonado. Pero no para quedarte tranquila y decir, yo estoy perdonado de mis pecados, estoy bien. Ahora, estoy bien, todos son los de. Y uno va y dice, no. La idea de la ofrenda por el pecado es para que después presentes un sacrificio de paz. Para que seas un adorador, para que disfrutes de la presencia de Dios, para que le des la parte de Dios al sacerdote y a tu comida y todo, y disfrutes con tu familia la fidelidad de Dios para contigo. El objetivo no es quedarte con la ofrenda por el pecado y listo, solucionado mi problema. El sentido es la ofrenda por el pecado para presentar sacrificios. Y lo que tú estás leyendo es sacrificios de paz. ¿Ya? No, y no está hablando usted de sacrificio de paz y holocausto. Y es Levítico 3:3. ¿Qué nos está diciendo usted eso? De Levítico 3:3 al 6. ¿Alguien me puede ayudar a explicar? Lea, regresa a su video y mire, usted dijo No, mira mucho. Levítico 3 al 6. Sí, está bien. Bueno. Yo quiero llegar. Lo voy a hacer así. Ahí estoy confundida yo también ya. Mira, yo estoy acá. Esto es de Romanos 6. Yo quiero llegar a Levíticos 3. Ok. ¿Ya? Para llegar a Levíticos 3 y presentar el sacrificio de paz, yo tengo que pasar por esto. Estoy sucio por mi pecado. Y no solamente yo estoy sucio, sino que el altar está sucio por mi pecado. Entonces, como yo estoy y como el altar está sucio por el pecado, yo tengo que solucionar este tema y presentar acá una ofrenda por el pecado. ¿Ya? Acá. Y ahí yo recién llego a Levíticos 3 para presentar el sacrificio de paz. Y la ofrenda por el pecado es
en el caso del pueblo común, una oveja hembra, una cabra hembra, que derramo la sangre alrededor y después limpio en la esquina. Está limpio, estoy limpio. Y recién ahí, como ya está solucionado el tema del pecado, puedo presentar un sacrificio de paz. Porque acá no como nada, porque tengo un problema con el pecado. Acá es tristeza. Acá ya no tengo el problema por el pecado. Acá como. Acá es celebración. Y en la celebración se parece. ¿Qué se parece? Tengo que degollar, ahora sacrificio por la paz, sacrificio de paz. Tengo que degollar el animal, tomar la sangre. Se parece, está ahí, ¿cierto? ¿Se parece? Pues? Ya, pero y aquí puede ser cordero o cordera. ¿Cuál? En el sacrificio de paz. Los Ah, dos. los dos. Ya, puede ser, no importa, macho o hembra. En este. En el otro solo tenía que ser hembra, si soy del pueblo común. Pero en este no importa, puede ser macho o hembra. Ya notamos la diferencia. Tomo el animal, degollo, sacrificio de paz. Derramo la sangre alrededor, solo alrededor. Ya no en el altar. ¿Ya? Porque derramar la sangre así, si yo hubiera hecho eso, contamino el altar ahora. Porque estoy presentando otro tipo de sacrificio. ¿Ya? La ofrenda por el pecado yo puedo poner sangre, pero otro tipo de sacrificio no puedo poner sangre. Entonces, degollo el animal, saco el intestino, saco la grasa, sacrificio de paz. Lo pongo sobre el altar. Sacrificio de paz. Hasta ahí se parece. ¿En qué no se parece? En que la ofrenda por el pecado yo derramo en las 4 esquinas para limpiar el lugar. En el sacrificio de paz no se hace eso. Y en el sacrificio de paz yo le cocí, o sea, también puse los intestinos, pero agrego además al sacrificio de paz la cola. No sé por qué, pero le agrego al altar. Y lo demás le doy una parte al sacerdote y el resto me lo llevo a la casa para comérmelo. ¿Está claro? ¿Está claro o no? ¿O todavía estás? Hay dos. Si estás buscando Levítico 3, ahí solamente te va a hablar del sacrificio de paz. En el Levítico 4 te va a explicar la ofrenda por el pecado. ¿Ya? El asunto es que está detrás para adelante. Detrás para adelante me refiero a Levítico 4, para nosotros es primero. Para nosotros, en nuestra experiencia. ¿Qué es nuestra experiencia? ¿Ir a ser adorador o ser limpiado del pecado? Lo primero es, necesitas ser limpiado del pecado. Levítico 4. Después puedes ser adorador, o sea, presentar sacrificio de paz. ¿Comprende? Pero el asunto está, Levítico 4 en nuestra experiencia. Levítico 3 está después de ser limpiado por el pecado. ¿Ya? Y Levítico 2 y Levítico 1 es como mayor entrega del Señor al Señor. Ya, sigamos por favor. Entonces, degollamiento del animal. El oferente mismo... no podemos continuar. Ya voy a terminar de leer, no vamos a contestar la pregunta. El oferente mismo o un asistente designado degollaba el animal. A diferencia del sacrificio expiatorio, la sangre del sacrificio de paz no se aplicaba sobre los cuernos del altar, ni se llevaba fuera del campamento para quemar los restos, Levíticos 4:12, sino que se rociaba alrededor del altar. Este detalle diferenciaba la finalidad en el Sheva Shelamim, sacrificio de paz. La sangre recordaba el carácter del pacto, la vida ofrecida a Dios y la confirmación de la comunión, no la expiación del pecado. Este acto recordaba la santidad de la vida. La sangre, símbolo de la vitalidad, era reservada para Dios. En el Antiguo Testamento la vida pertenecía a Yahvé
y la sangre era un elemento sagrado que nunca debía comerse. Su derramamiento alrededor del altar evocaba o recordaba la consagración, la dedicación y el reconocimiento de la comunión se establecía por medio de la fidelidad divina. 4. Quema de las mejores partes del animal. De acuerdo con Levíticos 3, versículos 3 y 4, las partes más selectas, la grasa que cubría las entrañas, los riñones con la grasa que la rodeaba y el lóbulo del hígado eran presentadas como una ofrenda encendida para Yahvé. Estas se quemaban sobre el altar y el humo que ascendía simbolizaba la entrega al Señor de lo mejor de la ofrenda. La grasa, considerada la parte más selecta y valiosa, representaba la excelencia del don, subrayando que a Dios se le debía ofrecer lo más preciado. Este gesto daba testimonio de una adoración de calidad, no de sobras. El oferente, al poner lo mejor en manos de Dios, expresaba reverencia, temor sagrado y gratitud por las bendiciones recibidas por el Creador. Recibidas del Creador. Pregunta 7. ¿Qué simboliza la imposición de mano en el sacrificio de paz? ¿Transferencia de pecados al animal? ¿Qué me dicen? No. En el sacrificio de paz no tiene relación con el pecado. Es un sacrificio de adoración. B. La pertenencia personal del animal y gratitud. Es así. B. ¿Ya? Pregunta 8. Según Levíticos 3. ¿Qué se hacía con la sangre del sacrificio de paz? ¿Se derramaba en el suelo? ¿Se aplicaba en los cuernos del altar? ¿Se rociaba alrededor del altar? ¿Se quemaban con las partes grasas del animal? ¿Se usaba para purificar el templo? ¿Cuál corresponde? Se rociaba alrededor del altar. Sí, No sé. exactamente. Bueno, y caía al suelo, pero la idea era a la base del altar, todo alrededor. Porque la que es para los cuernos es cuando está en el 4-4. Y bien, y entonces la que es del cuerno se llama ofrenda por el pecado. Otra vez. O jatá. Sí, es el 4. Sí, porque estamos empezando de atrás para adelante. Usted ya parecen los árabes hindú que leen la Biblia de atrás para adelante. Ya. No, pero póngase bien, pastor. De por sí estamos enredados y nos enreda más con sus palabras Hatar, Shelaom, Shelim, Shabbat. No. Lo siento, hay que aprenderla. Entonces, la ofrenda por el pecado. No aprendemos el español ni el inglés y nos están metiendo cosas. Otra más. La ofrenda por el pecado es jatá. ¿Ya? Y la ofrenda por el pecado es para limpiar el lugar. Y después que viene la ofrenda por el pecado que ha limpiado el lugar, podemos presentar sacrificios de paz. ¿Ya? Que es Seba Shelamim. ¿Ya? Si nos echa de todo, Sí, hay de que nuevo. contestarle para atrás. ¿Ya? Y ahí, ¿por qué? Porque primero tenemos que ser limpiados para poder presentar adoración. Primero limpio y después adoramos. ¿Quién nos limpia? Jesús el Cristo. Amén. Y por la fe en Cristo somos limpios y podemos adorarle libremente. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos has limpiado por la fe en Cristo. Él es nuestra ofrenda por el pecado, pero también es nuestro sacrificio de paz, por el cual podemos comer, disfrutar de tu presencia. Tenemos acceso a la comida del altar como sacerdotes tuyos y como sacerdotes que celebramos el triunfo de tu Hijo. Y hoy día queremos hacer esto, celebrar el triunfo de tu Hijo. Gracias, Señor, porque podemos adorarte. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno.